Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente tengo el honor de presentar al profesor Marlon López Flores del INPA, Instituto de Matemáticas Pura y Aplicadas de Brasil, quien nos está impartiendo una breve introducción a los modelos de ecuaciones diferenciales aplicados a enfermedades infecciosas. En el día de hoy va a tratar sobre un modelo para el COVID-19. Profesor Marlon, Bueno, nuevamente. muchas gracias por la presentación y pues gracias a todos por el tiempo que están dedicándole a este curso. Hoy pues es el último día ya del mini curso. Ha sido un curso así bien rápido, lleno de mucha información y obviamente pues 4 días no es tanto, ¿verdad? Bueno, hoy va a ser un día así un poco más teórico que los anteriores. Voy a dedicar más tiempo a deducir las informaciones sobre este modelo, ¿verdad? Antes de esto, quiero pues dejarles una lectura. La voy a dejar escrita en el chat. Vamos a ver aquí. Que la verdad salió solo la voy a mostrar rápidamente. ¿Aló? Permítame un segundo que no sale aquí. Permítame un segundo que no sé por qué no me está dejando ver. Ustedes, bueno, sí, vamos a ver. Voy a parar un minuto la compartir aquí. Voy a mandar el link por el chat. Me parece más interesante, pues, esta información. Vamos a ver si la logro poner acá. Que es en realidad, pues, una información que salió hace 2 días, que habla esencialmente de que van a haber, bueno, no que van a haber, se ha hecho investigación de que se están habiendo, hay contaminación de virus del tipo SARS entre animales y personas, y eso está pasando en Asia hace mucho tiempo, y esto fue publicado hace 2 días. O sea, esencialmente todo lo que hemos estado haciendo nosotros no queda en el olvido, sino que va a ser necesario y va a ser muy importante en el caso de que aparezca alguna nueva pandemia, porque aquí ellos ya explican de que esto puede crear otra nueva pandemia. Entonces, lastimosamente, pues lo que estamos aprendiendo acá no va a quedarse en la teoría, sino que va a ser una cuestión de más utilidad y pues les resalto esto, pues porque realmente es algo que realmente, pues, nadie quiere estar en medio de una pandemia, pero lastimosamente se están dando estas situaciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a regresar ya con el curso. Pues hoy les voy a recordar pues de lo que hicimos ayer. Ayer hablamos del modelo del COVID, un poco del modelo, ¿verdad? Hoy vamos a retomar eso. Vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales del modelo, el valor R0 para este modelo, ¿verdad? Que se los mostré rápidamente ayer. Y vamos a construir lo que se llama la matriz de la próxima generación, que es una matriz de donde se deduce el R0 para este modelo del COVID. Es una técnica que es utilizada mucho en epidemiología y ahí nosotros, pues bueno, encontramos definimos el R0 y al final, pues encontramos algún tipo de utilidad en ese R0 para poder hacer cosas de mediciones, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a hacerlas y les voy a dar unas consideraciones finales, ¿verdad? Pues regresando a lo que vimos ayer, pues el modelo que nosotros planteamos es un modelo bien básico. El modelo pues tiene 6 compartimentos, ¿verdad? Los susceptibles, los expuestos, los contagiosos, infecciosos, los asintomáticos y los removidos, ¿verdad? Recordando, pues los susceptibles, pues son personas que no poseen inmunidad a la enfermedad. Los expuestos son las personas que contrajeron la enfermedad y no son contagiosos. Los contagiosos, todavía no presentan ningún tipo de síntoma. Los infecciosos los infecciosos son contagiosos y ellos son sintomáticos. Ellos ya muestran de que están sintiéndose mal, ¿verdad? Los asintomáticos, pues los que no muestran ningún tipo de síntoma. Los removidos, que serían los que se recuperaron de enfermedad o fallecieron por la misma. Y bueno, mostramos de que el sistema de ecuaciones diferenciales que muestra en este caso, pues que ya es un poco más complejo, ya es un sistema de 6 ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y luego, pues establecimos que con este proceso se puede deducir
un tipo de R0 parecido en cierta forma a lo que nosotros teníamos, pero diferente a la vez porque requiere más información de lo que requerían los otros R0s que habíamos establecido en los modelos anteriores, ¿verdad? Y bueno, vamos a construir esta matriz de la próxima generación. En este caso, voy a tratar de ir más o menos despacio, tratando de explicar cada cosa, porque en sí es muy técnico todo el proceso. En esencia, vamos a llegar allá a la última parte y pues obviamente que será un resultado bien interesante después de haber visto toda esta parte. Y lo más interesante de todo esto es que utilizamos apenas pura álgebra lineal. Entonces, eso pues va a ser bien interesante y obviamente que yo creo que ya la mayoría de ustedes ya deben de haber cursado un nivel de, un curso de álgebra lineal y pues se puede ser bien claro esto que va a haber. Las primeras partes que voy a mostrar ahora, la parte de la linealización, va a requerir un poco de cálculo. Entonces, igual voy a asumir de que ustedes ya saben esto y lo voy a ir mostrando. Bueno, como primer punto, vamos para calcular el R0, en este caso, vamos a primero linealizar el modelo del COVID que nosotros planteamos y lo vamos a linealizar en un equilibrio. Ya vamos a mostrar qué quiere decir un equilibrio y ya vamos a ver cómo es que esto se hace. Para esto voy a utilizar un sistema de dos sistemas, un sistema de dos ecuaciones diferenciales de forma bien general para poderlo dejar más claro para todo el mundo. Y bueno, en este caso, pues voy a utilizar y voy a buscar los equilibrios de esto, que sería donde el sistema se hace constante, o sea, las derivadas las funciones se hacen cero en esos valores, ¿verdad? En este caso, obviamente, que son las derivadas que se van a hacer cero, que todo esto es igual a cero. Y esos valores que nosotros vamos a deducir, los vamos a utilizar y vamos a utilizarlos para encontrar la parte de aproximación de esa función que se supone que es no lineal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sabemos que por el teorema de Taylor en dos variables, podemos deducir esta aproximación de orden 1, que sería el plano tangente, y pues encontramos una forma de sustituir aquella parte no lineal por una linealizada o una aproximación lineal, en este caso, ¿verdad? Ahora, sabemos que estos puntos de equilibrio hacen que la función, como vimos aquí atrás, se hace cero. Entonces, esta expresión de acá se elimina y automáticamente nos quedamos con este término de aquí. Hacemos algo análogo con la función g de la siguiente ecuación y al final, pues obtenemos una expresión parecida y pues obviamente que esto nos ayuda mucho para resolver ciertas partes de los problemas y obviamente que pues eso se ve en un curso de ecuaciones diferenciales un poquito más avanzado. Pero en esencia lo que nosotros estamos haciendo acá es pues transformar un problema que es complicado en un problema un poco más simple. Y hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos que ver, pues o sea, para poder facilitar nuestro entendimiento de este tipo de problemas, pues definimos coordenadas nuevas, hacemos algún tipo de cambio de variables, que son estos cambios de variables que se están haciendo por acá, y al final nos quedamos con un sistema de ecuaciones un poco más simple de calcular que el anterior. ¿Por qué más simple? Pues ahora ya estamos calculando las derivadas y lo que nos hemos quedado al final es un sistema en el que tenemos una matriz un sistema en que lo podemos plantear de esta matriz, que donde esta matriz es la matriz jacobiana, y lo que hacemos es agarrar la función, derivarla y evaluarla en estos puntos, ¿verdad? Entonces, eso, pues, en cierta forma nos ayuda un poco más a aproximarnos de forma más agradable, si lo queremos decir de esta forma, a la solución del problema, pues porque el problema en sí era un poco más complicado dependiendo de las funciones que teníamos al principio, ¿verdad? Y bueno, pues bueno, en el caso de que las partes reales de ambos valores propios de los autovalores sean distintos de cero, entonces el comportamiento del sistema original cerca de estos valores que están acá es cualitativamente el mismo que el comportamiento de la aproximación lineal. O sea, estamos tratando de analizar cómo es que se va a comportar nuestro sistema de una forma indirecta y estamos utilizando esta técnica pues para evitarnos tener que cubrir toda aquella parte de utilizar las funciones originales que probablemente no eran tan fáciles de utilizar, ¿verdad?
Y bueno, la clasificación del sistema, pues la clasificación del equilibrio en el sistema es la misma clasificación del origen. Eso pues solo lo menciono porque eso es parte más de un curso de ecuaciones diferenciales. Y bueno, vamos a seguir el proceso de linealización del modelo, ¿verdad? Entonces, primero, vamos a tomar el modelo ya del COVID que nosotros tenemos. Vamos a encontrar los equilibrios. Perdón, vamos a encontrar los equilibrios, vamos a obtener la matriz de linealización, la vamos a evaluar en estos equilibrios y luego vamos a encontrar los autovalores en esta de dicha matriz. Ahora, bueno, vamos a tomar la ecuación, las 6 ecuaciones que teníamos. En este caso podemos ver de que tenemos estas 4 ecuaciones que están aquí abajo, que son mucho más fáciles de agarrar, de tomar y de analizar, pues estas llevan los términos que están en los productos de variables que no estamos queriendo analizar tan rápidamente, ¿verdad? Si hacemos esto y lo completamos, el sistema, podemos plantear un sistema de ecuaciones, una matriz, y esto nos deja ver que si nosotros calculamos el determinante, esto va a ser diferente de cero. ¿Por qué es diferente de cero? Porque estamos asumiendo que cada uno de estos valores son diferentes de cero. ¿Qué me quiere decir esto? Que tenemos soluciones únicas para este sistema. Y entonces, a la hora de tener esto, pues vemos de que nuestras soluciones, que ya sabemos que son cero, todas ellas hacen que también sean cero las partes de arriba de las otras ecuaciones, ¿verdad? Y eso pues en cierta forma nos facilita porque ya no tengo que estar analizando otras 2 ecuaciones más, sino que ya sé que las soluciones que yo obtuve son las soluciones que yo puedo utilizar para calcular los puntos de equilibrio, bueno, los valores de este tipo de sistema, ¿verdad? Y bueno, ahora, pues ahora vamos a ver, en este caso vimos que los estados infectados, o sea, los que tienen, los que tienen todos la enfermedad serían, de este modelo serían los expuestos hasta llegar a los asintomáticos, ¿verdad? O sea, los susceptibles obviamente que no están infectados y los removidos tampoco están infectados. Entonces, por eso nos quedamos al final pues con 4 estados intermedios, o sea, que donde vamos a tener que analizar y estos son los que realmente nos van a interesar, ¿verdad? Ahora, los equilibrios de este estado son exactamente donde las variables son ceros, o sea, donde no hay infección. Lo que me quiere decir es, estoy en el principio de la pandemia o de la infección y estoy en el final donde ya pasó todo esto. Entonces, obviamente que lo que estoy buscando es analizar y entender cómo es que se está desarrollando todo este tipo de dinámica para poder interpretarla y utilizarla para deducir una información relevante, que en este caso será el R0, y obviamente que vamos a utilizar pues las mismas técnicas a medida que va avanzando. Pues. Y bueno, en la segunda parte que nosotros tenemos que hacer, bueno, ya obtuvimos los equilibrios, ahora vamos a obtener la matriz de linealización y la vamos a evaluar en estos equilibrios. Bueno, sabíamos que teníamos que encontrar pues las derivadas de las funciones. Como era anteriormente visto, acá pues estamos evaluando en la variable S, entonces acá pues obviamente vamos a tener que analizar vamos a tener que establecer relaciones y la derivada pues simplemente va a quedar 1 y así sucesivamente todos los elementos de ellos pueden ser derivados y obtenemos esta matriz en un punto cualquiera, ¿verdad? Ahora, si la evaluamos en los puntos de equilibrio, pues todos estos valores se hacen 0, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas, pues yo veo de que tengo esta matriz a la cual yo le tengo que sacar pues los valores propios, ¿verdad? Entonces, al encontrar estos valores propios, que sería el siguiente paso, pues nos quedamos con el procedimiento natural, ¿verdad? Que es encontrar el determinante, restarle los valores propios a la matriz acá, los lambda, y al encontrar esto, pues vemos de que estos van a ser 0. Naturalmente queremos que esto sea 0. Sabemos que si ponemos este valor es 0, automáticamente eliminamos estas 2 columnas y los 2 ceros que están acá corresponden a estos lambda. Y al final, para poder calcular el restante de los ceros, tengo que calcular esta matriz de en medio, que sería esta matriz K que estoy obteniendo aquí, ¿verdad? Pues bueno, ahora, esta matriz K realmente va a ser la matriz que nos va a dar mucha información y que nos va a resolver el problema.
Entonces, ¿qué sucede? Esta submatriz K, lo que vamos a hacer es utilizarla ahora ya para poder obtener de una forma más amigable una matrices que nos van a ayudar a generar la matriz de la próxima generación. Pues, o sea, lo logramos deducir hasta acá. Sabemos que la vamos a separar en dos matrices y al final estas dos matrices nos van a dar pues esta matriz FB inversa, ¿verdad? Y bueno, al final pues como habíamos dicho, ¿verdad? Los compartimentos que están infectados son estos 4 que están acá. Y al final, pues, bueno, lo separamos de tal forma que, pues, lo tenemos en esta estructura, ¿verdad? Bueno, las F, la matriz F, que sería la primera, y la V, que sería la segunda, pues, la F contiene la transferencia entrante de los compartimentos infectados desde los compartimentos no infectados. ¿Qué quiere decir eso? Estoy saliendo de un estado no infectado y me voy a entrar a un estado infectado. Entonces, por eso yo tengo los betas acá, que son las transferencias de saliendo, según si lo recordamos del principio del modelo. Nosotros tenemos todos estos y esos pues son los que me van a ayudar a mí a poder hacer que yo llegue a los valores que ando buscando, ¿verdad? Y los otros, pues, contienen la transferencia saliente de los compartimentos infectados a otros compartimentos, que en este caso sería, pues, los recuperados. Entonces, en cierta forma, aquí los que entran a ser parte de los infectados, y serían los infectados que se están recuperando y pasan a ser parte de los otros compartimentos, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora venimos a la tercera parte, ¿verdad? Cuando vamos a obtener la matriz de la próxima generación. Bueno, como hemos visto atrás, logramos conseguir esta matriz B. Obviamente que este proceso yo no lo iba a hacer. Y nos encontramos que el producto de estas dos matrices, obviamente que solo va a ser el producto, y vamos a tener una matriz de este tipo. Ahora, estos 3 puntitos que están aquí, yo no los calculé porque realmente no me interesan. Recordemos que lo que nos interesa es encontrar autovalores que me muestren que que ellos sean diferentes de 0 y que obviamente me ayuden a utilizar esa información para calcular el comportamiento o analizar el comportamiento del sistema original. Y eso, pues, al final de cuentas es lo que más nos interesa, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, los elementos de esta matriz, pues, cada uno de estos elementos es la tasa promedio de nuevas infecciones de que migran de un comportamiento I a un comportamiento J, ¿verdad? Durante la enfermedad. En este caso particular de acá, vemos que estamos en elemento 1,1. O sea, estamos diciendo, estamos en el estado sin infección y vamos a quedarnos en el estado sin infección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretamos? Nos lo interpretamos en el hecho de que lo que nos interesa en este preciso momento es tomar las informaciones de lo que sucede al principio de la pandemia, que eso es el R0. Si se recuerdan, el R0, como habíamos definido en la primera clase, fue definido como el elemento o sea, como el número que se calcula cuando la población está libre de la enfermedad, que sería en este caso este valor. Bueno, entonces ahora pues vamos a deducir el R0 para la matriz del COVID, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la matriz, tenemos el autovalor máximo de estos, porque sabemos que no tenemos más nada que calcular, solo sería el primero, y los otros serían ceros, ¿verdad? Y bueno, tenemos este autovalor con valor S incluido en su elemento, ¿verdad? Nada más que si lo queremos deducir, recordemos que S igual a 1 implica, o mejor dicho, si lo consideramos con las fracciones de la población, así como lo habíamos establecido, eso quiere decir de que toda la población, o sea, S igual a 1 implica que toda la población esté libre de la enfermedad, que eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Y es exactamente de donde nosotros dedujimos este R0. Ahora, si lo queremos ver de otra forma, ¿verdad? O sea, lo queremos ver un poco más genérico, pues porque al final de cuentas este método no fue específicamente diseñado para este modelo, sino que fue diseñado para otros modelos, para modelos en general. Bueno, encontramos la matriz que tenemos de próxima generación, la agarramos, lo tomamos un vector inicial de fracciones de la población infectada. En este caso, podríamos decir
que la población que está infectada la queremos analizar y queremos ver cómo ello se va a ir moviendo o cómo se va a ir evaluando esto, cómo se va evolucionando, perdón. Y entonces lo que nos interesa, pues vamos a ir viendo cómo esto se va a ir dando, o cuál es la dinámica que se va a ir dando, y al final obtenemos un nuevo vector que nos va a decir cómo eso evoluciona. En esencia no es el objetivo de nosotros, pero podemos hacer una comparación. Si nosotros comparamos o queremos encontrar, utilizamos el primer vector que nos puede interesar, en este caso particular, recordemos que esto es general, no es específicamente solo para nuestro modelo, más es general. Y esto, pues tomamos el autovalor, el primer autovalor, el mayor valor que nosotros nos interesa, es igual a 1. Y encontramos, pues tomamos el autovector y al final, pues obtenemos una expresión que en esencia, pues tiene el mismo sentido de lo que habíamos sacado al principio, ¿verdad? Que era simplemente tomar el valor que teníamos anteriormente, que era esta expresión que está acá, y poder llegar al resultado al final al que nosotros obtenemos, ¿verdad? Entonces podemos definir el Bueno, R0. Sí, señor. qué pena, disculpa. Sí. Alguien tiene la mano levantada. Ok. Misael, Sí, sí. Misael, ¿puedes hablar? Luis, podemos... Aló. Misael. Bueno, no ha escrito en el chat. Misael, no sé, tiene la mano levantada, pero bueno, no sé si hubo equivocación o algo así. Entonces, pues, Ok, seguimos. no hay ningún problema. Seguimos. Ok, vamos a seguir entonces. Ok, regresando a lo que había dicho, bueno, ¿qué fue lo que definimos para ese R0? El R0 en este caso sería el autovalor más grande o el mayor del F, de la función que nosotros, la matriz que nosotros llamamos de próxima generación, y lo definimos para S igual a 1 por el hecho de que teníamos el hecho de considerar la población igual a 1. Recordemos, como habíamos mencionado, de que nosotros lo que queríamos era encontrar encontrar lo que sucede cuando la población en sí está libre de enfermedad. Y como habíamos mencionado en la clase anterior, todos los compartimentos sumados, como recordemos que estamos representando fracciones, me tienen que dar igual a 1, o sea, me tienen que dar el total de la población. Entonces, por eso el concepto de decir es igual a 1 es natural. En este caso, por ejemplo, para los modelos anteriores, nuestro resultado tiene sentido cuando encontramos el S igual a 1, que es esencialmente cuando la población igual, como les mencioné, está libre de enfermedad, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que hemos encontrado al final? Pues encontramos un R0 diferente al que habíamos encontrado, obviamente que llevó un tiempo haciendo todas estas cuentas y logrando deducir informaciones y hacer todo esto, pero en esencia lo que se hizo fue pues lograr establecer o sea, relaciones que me ayudan a mí, o sea, en esencia lo que yo necesito tal vez después de haber hecho todo ese esfuerzo, es qué es lo que yo hago con esta información. Entonces lo que encontramos fue lo siguiente. Tengo el R0 igual a toda esta expresión que está acá. Y si vemos, tenemos los beta, que serían las tasas de transferencia de los que están contagiosos, de los que están infectados y de los que son asintomáticos. O sea, en esencia son los que están ahí realmente creando, no los expuestos porque no tenemos ningún tipo de necesidad de saber de ellos, pero en esencia esta gente, o mejor dicho, estos individuos que se encuentran en estos grupos son los que se están encargados pues de ver de cómo se transfiere la enfermedad hacia los otros. Y bueno, entonces acá las medidas que nos ayudan a controlar la epidemia, pues obviamente que está
reducir la medición de temperaturas. ¿Por qué? Porque los contagiosos, en cierta forma, obviamente que van a estar ahí, ya ya empiezan a ellos a mostrar síntomas, ya empiezan a hacer cosas, y entonces ellos, pues obviamente que pueden ser ubicados de una forma más rápida, por ejemplo, en el caso de una estación de autobuses o en un centro comercial o en algún lugar donde hay una gran cantidad de gente entrando, y muchas veces es difícil hacer todo este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se puede, para reducir los infectados, o sea, los que están infecciosos, perdón, los ponemos en cuarentena, así como se ha hecho, como se ha mostrado que los otros modelos nos dice, y al final, pues obviamente que estamos tratando de reducir cada uno de ellos, ¿no? Y luego, pues los asintomáticos, que son los que son más complicados de detectar, pues ellos, al saber que alguien apareció con un síntoma, con algún tipo de muestra de que está realmente infectada, puede rastrearse hasta sus orígenes, y pues a veces se puede dar cuenta de que fue la persona asintomática que lo contagió, ¿verdad? Luego tenemos los betas, todos los podemos reducir en el caso del COVID. Utilizando mascarilla, pues ya sabemos que ya habíamos hablado de que las gotas de saliva son las que llevan el virus, y al final de cuentas son las que hacen pues que las personas se contagien, ¿verdad? Y bueno, pues hacen un encierro, un lockdown, o sea, reduciría todo esto. El problema está en que recordemos que esto solo es en términos de transmisión de enfermedad. No estamos hablando de impacto económico en medio de la sociedad, pues. Entonces, eso obviamente que, como les menciono, esto solo es un modelo que estamos utilizando en el que nos puede traer algún tipo de beneficio, por lo menos de un entendimiento mayor, para nosotros poder tener claro de que existen herramientas matemáticas desarrolladas hace mucho tiempo y que nos han estado dando pues mucha información, y obviamente que nos ha dado más claridad a la hora de reducir este tipo de transmisión de esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente, aunque fue de una forma así medio superficial haber hecho todas estas cuentas, el objetivo pues de obtener un R0 fue el demostrar que existen dos formas, o bueno, existen más formas de encontrar un R0, que eso pues a la larga da un tipo de información que nosotros podemos considerar. Claro está de que normalmente la población, sin tener acceso a datos específicos de cómo es que se está desarrollando, tal vez no pueda hacer simulaciones tan claras como lo podría hacer una persona con toda esa información. Y resulta ser, pues, una parte interesante que yo no la mencioné aquí, que nosotros, pues, bueno, les había mencionado que nosotros hicimos este libro como parte del coloquio brasileño de matemática, y en el capítulo 5 de ese libro, que por el momento no está disponible ni de venta ni de acceso, pues nosotros consideramos y analizamos teoría evolutiva de juegos para poder plantear modelos epidemiológicos en los que consideramos el comportamiento humano en la transmisión y en la evolución de una enfermedad. ¿Por qué? Porque esencialmente nosotros estamos asumiendo de que todo el mundo se va a comportar igual, y eso no es cierto. O sea, no es lo mismo la persona que se cuida al 100% y que tiene interés en hacer un tipo de cuarentena, ya que se puede evitar el contagio, ¿verdad? La cuestión está en que muchas veces puede decir, yo no quiero porque no me importa. Puede ser ese el sentido. O simplemente, no creo en las vacunas, o no creo en las máscaras, o cualquier cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Ese comportamiento es el tipo de comportamiento que ha estado haciendo que la epidemia obviamente no caiga en el control. ¿Por qué? Porque los modelos, a pesar de que sean muy interesantes y sean de alguna forma útiles, no predicen cómo la gente va a reaccionar, que es un caso particular de lo que sucedió esencialmente, pues cuando se desarrolló la variante esta Delta, que fue en la India, que yo había mencionado, creo que fue ayer. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Todo el mundo dijo, mi religión es más importante que la salud de todo el mundo. Cada quien tiene sus derechos de cómo ve sus cosas, pero colectivamente, ¿qué sucedió? Se creó una nueva variante.
Entonces, muchos se enfermaron, otros no se enfermaron, muchos se murieron y así sucesivamente, pero el comportamiento humano sí debe de ser considerado en esto. Y esa es una de las cosas en las que yo estoy trabajando con el grupo de la gente con la que, con lo que montamos este libro, para tratar de entender este tipo de modelos y en comportamientos, ¿verdad? Incluso, pues para otras personas también puede haber un interés en saber de que existen modelos en diferentes tipos de niveles de complejidad que también pueden dar una información bien interesante. Entonces, claro está, muchas veces, pues como yo no tengo contacto directo con las personas, no les puedo decir dar más información, pero en esta página donde fue el coloquio, nosotros dejamos, pues el evento dejó la memoria del coloquio y dejó todos los accesos y los videos. Y si ustedes tienen algún interés, pues pueden entrar en esa página y ver toda la información que está ahí. Incluso hicimos una mesa redonda con personas que están trabajando en esto muchísimos más años que nosotros y, perdón, ellos trabajan en otras cosas que pueden ser de su interés, pues. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer una parte más de resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues vimos sí. Disculpe, una pregunta. Sí, sí. De Martín Guerra. Sí. ¿Qué se hace con la dinámica de los expuestos en el modelo? Repito, Los expuestos. Sí, perdón. No entendí. ¿Qué Perdón, es sí. la dinámica de los expuestos en el modelo? O sea, los expuestos realmente solo están en periodo de incubación. O sea, una persona expuesta, esencialmente, ellos solo son, como quien dice, el proceso de transición de un estado a otro. Entonces, ¿cuál es el problema con los expuestos? Los expuestos no es que no nos den información relevante. El problema está en que ellos simplemente no están infectando a nadie. Entonces, ¿qué sucede? El proceso que nos interesa a nosotros en este punto es encontrar los que fueron infectados. ¿Quiénes son los que están infectando a la gente? ¿Cómo es que están infectándose ellos? Entonces, el objetivo de hacer el análisis es simplemente eliminar lo que no nos da mucha información. Y entonces, si lo vemos, vamos a regresar aquí un poco. Vamos a ver si logro acá. Si lo vemos aquí, tenemos toda esta información que me está dando acá, pero en esencia los resultados de ellos, o sea, lo que nos interesa, pero vamos a ver, lo que nos interesa al final son los estados donde van a haber todo este tipo de contagios, ¿verdad? Y entonces acá los infectados tienen algún tipo de relación, pero no nos causa ningún tipo de aporte, porque al final los infectados aparecen como parte de una cuenta nada más, porque no ejercen ningún tipo de efecto en el proceso. Por eso a la hora de, vamos a buscar acá, en el momento en el que está, aquí está, acá. En el momento que estamos buscando, obviamente lo que necesitamos es encontrar a la gente que nos está haciendo el proceso de transmisión. Y entonces en la matriz cuando se hace el cálculo de la matriz, estas personas que están acá son las personas que se van a salir del sistema. O sea, estos son los que están acá y que obviamente van a salir y van a hacer una transición a los otros estados. Entonces, por eso esto viene en la parte de transferencias salientes a los comportamientos infectados. O sea, estos se van a infectar, pero como tales, ellos no nos están dando ningún tipo de información. Entonces, a la hora ellos, o sea, la cantidad que nos van a ofrecer algún tipo de aporte, solo serían los primeros estados donde está saliendo la gente susceptible y está entrando en contacto con los más contagiosos, ¿verdad? Entonces, al final, o sea, por la cuestión del propio cálculo, ellos ya no nos ofrecieron ningún tipo de aporte. Es probable que en otros modelos, cabe resaltar esto, probable que en otros modelos estos expuestos sí nos den información, pero recordemos que esta metodología fue desarrollada para métodos en general, no específicamente para este nuestro. Entonces, en el sentido nuestro, ellos no nos dan ningún tipo de información, pues. Porque al final, o sea, podemos hacer todas las cuentas y este sería el método general en todo caso.
Si tenemos una matriz, si tenemos, por ejemplo, si vemos que los expuestos tienen más interacción con el resto, obviamente que el método, la metodología va a capturar esa información y automáticamente los incluye en todo el proceso. Pero en este caso particular nuestro, ellos no aparecen. Entonces, por eso acá ellos no tienen ningún tipo de aporte en cierta forma en la transmisión, porque los que están haciendo en sí la contaminación o la expansión de la enfermedad serían los que están en estos grupos. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Bueno, él pregunta también que en los cálculos significa hacer E igual 0. E igual 0, no, ok. No, es que E igual 0 aparece, vamos a ver, está aquí. Aparece en este momento, o sea, aparece que estas soluciones de acá, para que esto tenga una solución única, esto tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? O sea, el determinante tiene que ser de 0 para que esto tenga una solución. Y esto automáticamente me está diciendo que las soluciones son 0. Entonces, claro, en ese punto, el equilibrio me dice, yo no tengo nada que hacer en esto por lo mismo que habíamos establecido que acá, ¿verdad? Que los equilibrios son donde las variables no son infectadas. Entonces, lo que estoy haciendo es aproximándome en sí a la dinámica de lo que estaría haciendo el otro. Entonces, por eso es el objetivo en este caso, si lo queremos ver de esta forma, es ver qué es lo que pasa al inicio de la epidemia, no la evolución de ella. Porque si lo recordamos, como habíamos mencionado, nuestro objetivo principal era llegar a obtener lo que sucedía al principio de la dispersión de la enfermedad. Entonces, claro está, si lo queremos ver en otro contexto y queremos analizar qué es lo que pasa en la evolución, ellos van a tener algún tipo de aporte. En este preciso análisis, no, porque ellos simplemente son los estados que yo quiero analizar para poder obtener una información sobre aquel R0, como habíamos mencionado, que ellos son los estados, o sea, lo que queremos saber es lo que sucede al principio de la epidemia. Y por eso, en esencia, la metodología de la matriz de próxima generación quiere capturar ese R0 específico. No es que se está haciendo cero el trabajo, o sea, el aporte de esos estados, sino que simplemente son los estados que no me están dando ningún tipo de información al inicio de la enfermedad. Si lo queremos hacer un análisis más numérico, si lo que es una simulación, obviamente que si le aumentamos el tiempo y vemos qué es lo que está sucediendo avanzando en ese tiempo, podemos encontrar de que estos pueden darnos algún tipo de análisis. Yo no hice ese análisis, lo que hice fue encontrar lo que sucede al inicio de la pandemia. Inclusive lo podemos ver en el momento, ¿dónde está? Por ejemplo, lo podemos ver acá. Podemos ver de que las personas están saliendo de un estado que están infectadas y llegan a otro estado en el que deberían estar enfermas, pero aquí todos ellos no tienen ningún tipo de enfermedad. Y entonces, obviamente que, como les menciono nuevamente, la metodología es diseñada específicamente para capturar la información sobre el R0. Y eso es pues lo que está aquí. Y en el caso igual en este momento que lo vemos acá, pues, o sea, la otra suposición de donde se asume de que estamos partiendo en el caso principal es cuando se asume de que la población total son susceptibles, o sea, no existe ningún tipo. Entonces, por eso los aportes de las otras partes no son tan relevantes en este momento. Pero les vuelvo a repetir, puede suceder que en otro modelo, en otro tipo de formulación, esos efectos sí sean revisados en el resultado final de la fórmula que se obtiene para ese R0. No sé si eso responde. Sí, dice perfecto. Marlon, tenemos dos manitos levantadas. Démosle. Julio Enrique López Castillo, vamos a activar el micrófono. Luis. Julio. Están habilitados ya. Ok. Julio, ¿puedes hablar? Julio Enrique López, por favor. Julio, ¿puedes hablar? Bueno, entonces, mientras tanto, pues, no sé dónde está Julio.
Vamos con José Manuel Escorcia. José, ¿puedes hablar? Sí, sí, sí. Diga, señor, ¿qué le puedo ayudar? Aló, sí. José, no te escucho, José. José, tienes el Ahora. micrófono. Ok, ahora sí. Ahora sí, ok, listo. Nada, son unas inquietudes, no sé si tal vez a través del curso pues has dado respuesta a ellas. Bueno, justamente no he podido asistir a todos, pero Ok. tengo una inquietud que me surgió ahora con el nuevo, creo que calculaste el R0 mediante Sí. el modelo que propusieron ustedes. Y si no estoy mal, creo que en una de las presentaciones tuyas, creo que mostraste que el R0 para el COVID estaba entre 2 o 3, por favor me corrige si Sí, estoy equivocado. sí. ¿Tuvieron alguna forma ustedes de hacer una comparación, es decir, con este modelo propuesto, con esa información que ya tienen, que imagino que es deducida de otros modelos que ya están en la literatura? La verdad, el R0 del COVID fue obtenido a nivel de muestras de sangre. Entonces, eso es una cuestión que se ha ido midiendo, o sea, eso es experimental, o sea, no es una cosa calculada por modelo. Porque al principio de la pandemia, cuando empezó todo, obviamente que no había mucha información, se hicieron cálculos, por lo menos en lo que se obtenía de personas que estaban infectadas y se había supuesto de que el R0 del COVID era 5 a 7, que es lo que ahora se supone que es de la variante Delta. Pero al final de cuentas se fueron haciendo análisis extensivos durante, bueno, todo el periodo de la pandemia y con las personas, y se redujo esencialmente de entre 2 y 3, porque no era al final no era tan contagioso. En este caso, nosotros no pudimos hacer porque no tenemos datos de cómo es que están los datos en sí, de cómo es que es la tasa de personas, o sea, porque aquí venimos aquí, la tasa de infección de una persona que es contagiosa, o sea, la transmisión, cómo transmite esa enfermedad y qué tan rápido se recupera de ella. Entonces ahí tenemos, pasa a ser infeccioso. No tenemos información de cómo esto hace. Incluso, pues, no sabemos cómo los asintomáticos se entienden. Incluso existen trabajos de investigación activa solo para entender los asintomáticos. Y eso obviamente que hay que tener datos a la mano y eso nosotros no lo tenemos. Exacto. O sea que entonces puedo decir, o sea, solo como para manera de a ver si capté la idea, que entonces, Sí. ok, ustedes plantearon un modelo exactamente que hasta el momento pues, fue estudiado de forma cualitativa, que es lo que acabas de Sí. mostrar, ¿cierto? Sí. Pero que no ha sido, digamos que, estudiado de forma cuantitativa por falta de datos. O sea, que puedo decir que por el momento Exacto. el modelo es algo académico, más no tiene un Es soporte exactamente. que lo valide. Es que Okay. hay un problema esencial, que normalmente los modelos pueden estar funcionando bien, pero recordemos que los datos son localizados. O sea, el dato que existe en Río de Janeiro no es el mismo de São Paulo, no es el mismo de Cartagena, no es el mismo de Medellín, ni de Bogotá, ni de otro lado. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo ver en mi modelo aquí, aunque yo tuviera los datos reales, ellos solo me van a decir cómo se está comportando localmente la evolución de la pandemia. O sea, por eso un modelo específico no puede predecir la evolución de una pandemia al nivel mundial. O sea, eso sería imposible. Por lo mismo de que cada dato que estoy entrando y que estoy recibiendo ya tiene su propia evaluación interna, o sea, ha sido, vamos a llamarlo de una forma limpiado, ¿verdad? Por las personas que pasaron la información. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que es pertinente para Río de Janeiro probablemente no lo es para Cartagena. Y no es la comparación grande porque, por ejemplo, Río de Janeiro, solo la ciudad tiene 11 millones de personas. No sé cuánto tiene Cartagena, pero ahí es donde vienen una serie de cosas que son bien diferentes. Entonces, por eso el análisis cuantitativo utilizando datos es una cosa bien compleja. Porque recordemos que esos datos son puntuales también, o sea, vienen calculados de un día para otro, pues. O sea, yo puedo agarrar todo el historial de todos los datos y yo uso el de ayer, no es lo mismo de lo de hoy. Por ejemplo, o sea, si yo tomo esas consideraciones hace un mes, los datos de Río de Janeiro a lo que es hoy ya no es, pues porque ya incluimos dentro del propio sistema la vacunación, que esto en este modelo no va incluido.
Entonces, eso limita mucho mucho el análisis y recordando también de que la propia definición del R0 es cuando son estados donde no hay, o sea, la población no está infectada. Y entonces es bien difícil, pues, porque al principio de la pandemia nadie sabe que va a haber pandemia, pues, o sea, todo está sucediendo y nos dimos cuenta que se fue considerada pandemia meses después, pues, y eso es una cuestión que es bien difícil de capturar, pues. Ok. José, ¿ahí terminas o algo más? No, yo tengo más cosas aquí. O sea, yo no sé si José sí tiene más. No, digo José. 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 Creo que no. Creo que sí. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Okay. Tomando ese modelo, ¿qué puede decir de la actual situación de la pandemia en su región? Ok, en este caso no podemos utilizarlo para decir esto porque ya recordemos que estamos haciendo vacunaciones en Brasil desde el 18 de enero. En el caso particular de Río de Janeiro, hoy en la mañana, noticia de hoy en la mañana, redujeron las internaciones en un 48%. Si vemos el modelo, vemos que el modelo no está incluyendo dentro de las cuentas o dentro del propio modelo la vacunación. Entonces, ahí es donde viene la diferencia. No podemos utilizarlo para comparar este caso. Y el problema de plantear un modelo con vacunación es que volvemos a lo mismo, de que no tenemos cómo saber, vamos a hacer vacunación. ¿Cuáles vacunas? Tenemos cuántas vacunas en utilización en Río de Janeiro o en Brasil. Tenemos 3, 4 por ahí y tenemos que ver cuáles son las mejores, cómo es que se hacen y así sucesivamente. Y entonces crearía un análisis más detallado, más completo, vamos a decirlo, pero no tendríamos cómo validar lo que nosotros encontramos por la cuestión del acceso a los datos, pues, porque normalmente esos datos son datos que se mantienen en sigilo, si lo queremos ver, porque son datos biológicos de personas y obviamente que hay que hacer pedidos y todo eso. Entonces, como nosotros directamente no estamos trabajando con predecir de una forma rápida, o mejor dicho, predecirlo de una forma más biológica, no tenemos esos accesos. Pero en esencia, como les digo, o sea, el modelo nuestro no puede predecir, no puede decir cómo está avanzando esto por el hecho de que existe ese elemento donde se introduce la vacunación. Recordemos que la vacunación, como les mencioné hace 2 días, creo que fue, o ayer, no recuerdo. La vacunación lo que hace es el efecto de efecto de rebaño. Entonces, se reduce una gran cantidad, automáticamente baja toda la cantidad de personas infectadas. Entonces, eso, como les menciono, no está dentro del modelo. Y eso hace que, pues, la predicción que yo pueda decir o hacer no resulte ser la más apropiada. Y si ustedes incluso encuentran en la literatura, van a tener muchísimos modelos que no incluyen la vacunación por el hecho de que no se sabía en el momento de que se está haciendo de que está sucediendo esto, cuáles vacunas son las buenas. Entonces, volvemos al hecho de que eso es una cuestión que históricamente no ha sucedido antes y que las vacunas han aparecido por una necesidad así grandísima de tratar de revolver a la normalidad, pues. Entonces, ahí tal vez puede ser de que en un futuro, en un modelo específico, que no, obviamente no es este, se haga esa contabilización o se ponga dentro del propio modelo, vamos a asumir que tenemos 3 vacunas. ¿Cómo es que voy a asumir esto? Bueno, tengo que hacer un pensamiento y un análisis bien específico para poder introducir esas vacunas dentro del propio, de la evaluación del sistema, porque esas vacunas, si lo queremos pensar, ellas, la parte de las vacunas entraría acá en la parte de los removidos. Y entonces, claro, aquí se va a ampliar, se amplía el vector de todas las variables que van a salir en este momento acá, o sea, de los que van a entrar de asintomáticos o lo que sea, podemos ver si lo queremos meter acá de los removidos o si lo queremos cortar aquí en los expuestos, pues, o sea, todo depende de quién sea que va a analizar y cómo lo quiere analizar, porque recordemos en este momento
que todo esto ha pasado en menos de un año, o sea, esto ha pasado en un año entero, pues, y entonces es bien difícil tratar de tener esto, pues, de tener un modelo perfecto que se ajuste inmediatamente a una necesidad de entender cómo avanza una enfermedad de este tipo, pues, que eso, pues, obviamente causa un interés muy grande porque las personas se mueren, ¿verdad? Pero, obviamente que no tenemos cómo tener el modelo perfecto. Entonces, no sé si eso responde la pregunta de la persona que le hizo la pregunta. Ok, aquí hay otra pregunta. Sí. Bueno, ¿por qué solo la probabilidad o proporción de transmisión afecta a los infecciosos y asintomáticos para el cálculo del R0 que muestra en el PPT? Perdón, no entendí. Bueno, ¿por qué solo la probabilidad? Recordemos que este P que está acá no es probabilidad, este es un valor, simplemente una variable que utilizamos para poder hacer esto. El problema no es que sea probabilidad, sino que con la definición, si ustedes recuerdan, de los betas, la definición del beta es la persona que es contactada por una persona infecciosa en un día y la probabilidad de transmisión de esa persona. O sea que las probabilidades en esencia están incluidas, pero no es tanto probabilidad. Recordemos que este es un análisis estadístico de datos que vienen de análisis clínicos. O sea, recordemos que estamos hablando de dos cosas simultáneas. Estamos hablando de matemáticas desde el punto de vista abstracto que interactúan con una realidad física real a través de los propios datos que se nos dan. Y entonces por eso, si se fija, o sea, puede parecer de que es el único que tiene probabilidad, pero recordemos que todas estas informaciones, todos estos parámetros vienen obtenidos de datos clínicos. Y eso, pues, obviamente que suponiendo que todos los datos clínicos vienen y fueron analizados de forma apropiada y correcta, todo es pura estadística y bueno, estamos suponiendo de que toda esa información es la que vamos a darle al modelo para que el modelo se ajuste a la realidad que estamos queriendo representar. ¿Alguna otra pregunta? No hay más. Ok, bueno. Vamos a avanzar en esta parte aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que vimos a lo largo de todo este curso? Pues bueno, vimos de que la matemática obviamente es muy importante para poder tratar de combatir y controlar una enfermedad infecciosa, ¿verdad? El problema está en que como nosotros pues hemos considerado que no ha sido un área de mucho interés y de mucho trabajo en la que podemos tener alguna forma de interacción con ella, la epidemiología matemática simplemente ha ido evolucionando por fuera, vamos a llamarla por fuera, porque hay trabajo, o sea, ha venido evolucionando históricamente desde los 1700 y nosotros no le hemos prestado atención porque no hemos necesitado hacerlo, pues. Existen toda una gran cantidad de trabajos hechos, libros históricos sobre la evolución de las epidemias, que realmente nos dan a entender cómo en sí el hecho de tener un modelo matemático nos abre la posibilidad de entender qué es lo que está pasando. Inclusive, o sea, originalmente el primer trabajo donde se utilizó por primera vez una mascarilla de esas mascarillas quirúrgicas para contener el contagio de una enfermedad fue en una epidemia en 1911 en la China. Y la persona que estaba ahí era una persona que era de Malasia, había estudiado en Inglaterra, se fue para allá. Y esas informaciones nosotros no tenemos acceso a ella, no porque no la busquemos, sino que nunca ha sido necesario saber esa información. Entonces, la matemática como tal, tenemos una fuente muy rica de información que tenemos, pues, o sea, podemos tener una gran cantidad de acceso a ella, que lo podemos tener ahora con el acceso a internet y podemos crear muchas cosas. O sea, ahorita en este momento yo creo que es el momento más importante que tenemos nosotros porque nos estamos dando cuenta que tenemos una gran cantidad de herramientas y esas herramientas están a nuestra disposición. Tenemos prácticamente una supercomputadora en el celular, pues. O sea, tenemos una gran cantidad de cosas que tenemos acceso y obviamente que necesitamos desarrollarla esto. Y especialmente nosotros en Latinoamérica,
tenemos esa sensación de que no tenemos lo que tienen los países desarrollados y realmente eso es mentira. Todo eso que tenemos, todo el acceso que tenemos, nosotros tenemos el mismo acceso que tienen ellos. Tal vez no tenemos la experiencia haciéndolo, pero podemos hacerlo y lo podemos hacer muy bien. Y entonces, por eso, pues, en este caso particular, la matemática, pues, está ahí, se puede ser utilizada. Y obviamente que la información, pues, nos va a ayudar, ¿verdad? Y esto, pues, esto nos va a ayudar, pues, a poder hacer modelos mejores, a poder hacer predicciones mejores y al mismo tiempo podemos utilizarlo pues para poder escoger algún tipo de técnica que nosotros queramos utilizar, por en el caso de una epidemia, de cómo lo vamos a usar. O sea, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Por qué? Porque las preguntas que ustedes me hacen son preguntas que realmente son muy importantes. ¿Por qué? Porque no están claras. Y si esa pregunta hubiera estado clara, la persona que la hizo obviamente no tenía nada más que aprender, pues. Y entonces el objetivo, pues, como este tipo de eventos es exponernos a situaciones en las que aprendemos cosas. Y obviamente que aquí pues estamos viendo de que los modelos tienen sus limitaciones y tienen unas cosas que son bien inherentes a ellas, que son pues la falta de información, pues, y entonces eso puede hacer que las personas se interesen en diferentes áreas, ¿no? Hay una parte bien interesante que la dijo este señor, el señor George Edward Pellman Box, que él fue un estadístico británico y el tipo pues el señor era considerado una de las mentes más brillantes de la estadística. O sea, el señor trabajó en control de calidad, análisis de series, diseño de experimentos, ¿verdad? Y él dice que esencialmente todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Entonces, esto es lo que yo les quiero pasar a ustedes. Sí mostramos una serie de modelos, los modelos son muy interesantes, el problema está en que no hay que enamorarse del modelo, veamos lo que estamos tratando de resolver. Entonces, yo creo que les quede más, le quede más de forma importante este detalle, porque esencialmente nosotros tenemos que evolucionar también. O sea, sí tenemos técnicas, tenemos cosas y nos ayudan y pueden resolvernos, pero no es necesariamente estático. O sea, lo que yo aprendí hoy no va a ser necesariamente bueno mañana. Entonces, eso es una de las cosas que yo quiero que quede con este curso, pues al final de cuentas, pues estamos todos compartiendo en esta parte, ¿va? O sea, resulta ser bien interesante todo el hecho de cómo esto se está dando y obviamente que yo tal vez en un momento de que no hubiera habido pandemia, probablemente no podría haber tenido contacto con ustedes, pues. Y entonces es una cosa bien interesante que yo creo que vale la pena dejarle a todos y claro está, los contactos están, existen más medios de comunicación entre todo el mundo y yo creo que obviamente pues nos beneficiamos todos de este tipo de eventos, ¿verdad? Aquí les dejo algunas referencias, que esas referencias las pasé y las mostré al principio del día 1 del curso. Obviamente que pueden encontrar otras más y tal vez sean más claras que lo que pueden explicar estas personas, pero en esencia existe una literatura desarrollada en esta área y yo creo que pues dentro de lo que logré hacer, pues yo creo que ya podríamos considerar que algún tipo de información debe de haber quedado y haber sido de utilidad para ustedes. Y yo, bueno, les agradezco a todos ustedes por haber tenido la paciencia y haber tenido llegado hasta este punto de este mini curso. Bueno, Marlon, en nombre del comité organizador de este evento, queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación y por compartir estos espacios con nosotros. Y también le agradecemos a toda la audiencia que nos ha acompañado y apoyado para que este espacio se lleve a cabo, ¿no? Los invitamos a continuar conectados en el tercer encuentro matemático del Caribe. Feliz tarde, Marlon. Excelente exposición. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.